de posgrado del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica. La mesa número 5, que es la mesa que tenemos ahora, nos ha quedado un poquito reducida porque hemos tenido unas bajas de última hora, pero bueno, es una mesa que titulamos Estrategias de Proyección Internacional y vamos a tener dos ponentes, así que pues igual dentro de lo moderado, digamos, podéis utilizar el tiempo un poco más extendido de lo que han tenido otras ponencias, así que no voy a estar muy pendiente del tiempo. Y después de que hagáis las dos ponencias, le daremos la palabra a Francisco, que es además el director del Centro de Estudios Asiáticos, para que pueda hacer sus comentarios. Entonces, Brian, si quieres, podemos empezar contigo y con tu ponencia que tiene por título Hedging en los estados pequeños del sudeste de Asia. Adelante. Gracias. Sí. A las 10:30 hay una mesa no tan lejana a esta sobre dimensiones legales y comerciales en las conexiones de Asia-América Latina. Así que si nos sobra tiempo, cada uno se va a tomar un cafecito, en fin. Y seguro que el próximo panel igual va a traer también insumos o ideas para ambos, Brian y Mario Cristóbal. Yo ya me callo. Eh, Era una eh, acotación nomás. no, Sí. vale. Gracias, Francisco. Listo, ya vemos tu presentación, Brian. Sí, 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 muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Eh, Iba a comentar de que esta presentación es parte de mi tesis de maestría. Voy a comentar un poco del primer capítulo de mi tesis y un poco del segundo. Entonces, no está por terminar y, o sea, todo tipo de retroalimentación es bienvenida. Eh, bueno, sí, primero quería comenzar con todo el repaso de las historias de las estrategias de RI que se han formulado anteriormente. Y realmente comienza desde la Guerra Fría, como como los realistas en el rey postulaban de que en el contexto de la Guerra Fría, en la competición entre Estados Unidos y Rusia, los países del tercer mundo tenían tres alternativas. Una es frente a un poder emergente o un poder beligerante. Era alinearse con o en contra de este poder ascendente. Balance, en términos breves, balancing es un alineamiento con el poder ascendente y en contra del poder ascendente. Y bandwagoning es un alineamiento en contra, unirse al dragón. Pero también, o sea, desde que lo que en centro se llama tercer mundo, también surgió el concepto del no alineamiento, de la postura de no tomar un bando necesariamente. Pero también después los internacionalistas se dieron cuenta que en el mundo de la posguerra fría ya estos conceptos ya no eran suficientes para explicar el mundo. Y surgieron así propuestas de nuevas formulaciones, como acumulación, ball sin pasar la pelota, soft balancing, blando, equilibrio institucional, ambigüedad estratégica, que hasta ahora se usa con Taiwán. Eh, y luego, o sea, frente al ascenso de China, este cambio de polaridad en el mundo, muchos internacionalistas en el sur global también, o sea, desde el sur global teorizan, tienen nuevas propuestas como el no alineamiento por parte de internacionalistas de la India, el no alineamiento activo, que es muy conocido en América, entre la comunidad de internacionalistas en América Latina, y algo en Asia Central es muy conocido, por ejemplo, la multi-vector policy. Eh, y en sudeste de Asia, el concepto más conocido y el que tiene más preponderancia este, es lo que se llama hedging. Eh, Todo eso abarca porque también hasta ahora los países en el subglobal prefieren no tomar bandos en la rivalidad en curso, algo que suele llamarse en inglés Great Power Competition, que es la rivalidad entre China y Estados Unidos. Pero, ¿qué es hedging? Eh, Hedging se usa desde la década de los 90, tuvo mayor auge en los 2000 y mucho más en la década pasada, primero entre discusiones de académicos que venían de los estados
de los estados que estaban inmersos en la disputa territorial en el mar de China Meridional, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia. eh, y bueno, involucra una combinación de elementos cooperativos y confrontacionales. Pongo sí, creo que se usa un meme, pero es mucho, como no hay mucho conocimiento este meme lo implica muy bien. El caso paradigmático del uso de hedging es que se suele decir que los países del sudeste de Asia siempre buscan comercio, inversión, cooperación con China, pero al mismo tiempo tienen cierta escepticismo frente a, por ejemplo, disputas territoriales o otro tipo de acciones que pueden considerarse como, o una percepción de China como una amenaza no actual, pero a futuro. Y por otro lado está siempre los intentos latentes de una mayor cooperación en términos de militares, de seguridad con Estados Unidos. Muy paradigmático, por ejemplo, es de que, por ejemplo, en el mismo año que Vietnam este, hacía un tratado de alianza estratégica con China o profundiza esa alianza estratégica, al mismo tiempo también tiene ejercicios militares con Estados Unidos. Eh, eh, mm, y bueno, o sea, hedging emergió eh, porque los conceptos tradicionales de realismo en RI, o sea, lo que hemos discutido antes, balancing and Wagoning, eran insuficientes para comprender al sureste de Asia en este contexto de Great Power Competition. Ah, y también, también se suele hablar de que este espacio de maniobra, conforme avanzan las décadas, es cada vez más estrecho, que conforme incrementa la presión por parte de Estados Unidos y China que tomen bandos, ya los estados tienen que elegir bando. Eh, entonces, lo que suelen decir, ¿cuál es la particularidad? Lo que suelen decir lo que le dicen hedgers en el sudeste de Asia, las personas que defienden el término hedging, es de que el hedging debe ser usado en vez de no alineamiento, porque hedging primero establece, le da una mayor agencia a los países, especialmente a los países pequeños del sudeste de Asia. Ya no, en términos de teoría de RI, ya no son peones, o personas que ya no, o sea, o países que ya no tienen un sentido de agencia. Y también el otro elemento importante es de que acá hay un mayor, los países hacen hedging porque hay un mayor grado de ambigüedad. Y se suele enfocar el sudeste de Asia porque justo es una región que está muy alta en la prioridad para China y también para Estados Unidos. Ah, y bueno, una manera de resumirlo sucintamente sería como una estrategia de seguridad o alineamiento tomado de un país hacia otro, adoptar unos elementos cooperativos inconfrontacionales que está y suele ser contrastado con balancing and bandwagoning, eh, que son conceptos relacionados en la guerra fría para mostrar estrategias alternativas a resistir o acomodarse a un poder amenazante o latente. Ah, también, por otro lado, también vienen como es un concepto que viene desde los 90, ha sido muy desarrollado, pero también viene con muchas críticas. El primero y el principal es que hay una súper ambigüedad conceptual. Los académicos que usan este término no están de acuerdo en qué constituye hedging, bajo qué circunstancias se aplica o se puede ver, o cuándo se adopta, cuándo se abandona. Este, yo revisé el año pasado, visité 7 países del sudeste de Asia, hice muchas entrevistas, entonces pude escuchar algunos comentarios también de los internacionalistas respecto a esto, porque ahorita hedging es un término que está muy en boga. Es, la, es el concepto que está más en boga ahorita en el sudeste de Asia. Por ejemplo, un profesor me dijo, por ejemplo, que este concepto ha sido repetido en el hartazgo. Duncan McCarroll, por ejemplo, él es el principal experto en política tailandesa. Me dijo así, antes de que yo le mencionara de la entrevista, me dijo así, no quiero escuchar de hedging, ya es muy cansado. Eh, y también, no solo, y ahora que ya han pasado las décadas, no solo hedging ya no solo existe en literatura académica del sudeste de Asia, sino también se aplica en otros países. Por ejemplo, en mi investigación encontré literatura sobre hedging en Mongolia, Sri Lanka, Maldivas, Nepal, la India, Japón.
Ecuador, los países del Golfo, Estado postsoviético, Bielorrusia, Australia, un montón de países. Y también no solo, también ha surgido subcategorías de hedging que también no están muy bien definidas. Hedging económico, hedging social, hedging nuclear o subtipos como unidireccional, doble, multinivel. Entonces, bueno, quería citar también una de las personas que entrevisté. Si todos los estados hacen hedging, entonces, cuál es el punto? Eh, y también de que hedging no debe ser visto como solo la estrategia, sino como que una estrategia de un abanico de estrategias que tiene el país, que tiene un país en sus relaciones internacionales. Ah, y bueno, sí, como he comentado a eh, John C. Nicole Jean, que Hedging asume como camaleón diferentes características en diferentes circunstancias. Y todo lo que esto resulta es que hay una baja utilidad analítica ah, para aplicar el concepto. También otra crítica es de que está escrito a la teoría realista, no se sale de ese marco realista cuando se trata de teorizarlo. Y también que es un término aglutinante y también no hay mucha distinción entre lo que es hedging y lo que es no alineamiento. Eh, y también de que justo bueno, en este último año, con la segunda presidencia de Trump, ya ha habido nuevas investigaciones. Por ejemplo, hace un mes salió este artículo que estaba dando muy que hablar de que justo, bueno, se alinea un poco con la conclusión de la nueva publicación del doctor Francisco, de que poco a poco los países del sudeste de Asia ya están dejando de ser hedging y están alineándose un poquito más a China. Eh, y bueno, a pesar de todas esas críticas, también creo que uno puede sacarle ciertas virtudes al término. Uno, por ejemplo, de que solo no se puede ver como un término, como una teoría global, sino como dice en inglés, un medium theory, una teoría de alcance mediano, solo aplicable al sudeste de Asia. Por ejemplo, Debbie Fortuna Ward, ella es la internacionalista más eminente en Indonesia, también me dijo que hedging solo se aplica al sudeste de Asia. También o sea, es discutible, porque, o sea, claro, bajo la concepción de ellas de que justo como dice, el sudeste de Asia tiene una importancia primaria para Estados Unidos, no, bueno, para China sobre todo. Eh, y bueno, también cuando se habla de hedging se suele hablar, se pinta como un brochazo su aplicación para países medianos, para países pequeños, pero no se toma en cuenta que para países pequeños también se considera su relación no solo con las dos grandes potencias, sino con las potencias regionales. Por ejemplo, para el caso de Camboya, por ejemplo, ellos, o sea, más que su relación a Estados Unidos, también ellos chequean mucho su relación y importa mucho la relación que ellos tienen históricamente con Vietnam y con Tailandia, como se puede ver en el último conflicto limítrofe. También, por ejemplo, mm, por ejemplo, para Singapur, por ejemplo, importa mucho también su relación con Indonesia, tanto su relación con China y Estados Unidos. Y, por ejemplo, para el caso de Timor Oriental, que quiero ver en mi tercer capítulo, importa mucho más la relación que tienen ellos con Indonesia o con Australia que la relación que el Great Power Competition entre China y Estados Unidos. También, otra visión alternativa es de que, por ejemplo, Edward Said hace muchas décadas planteó el concepto de traveling theory como una idea a través del tiempo este, cambia, cambia su conceptualización. Y, por ejemplo, eso se puede ver por ejemplo, en la teorización de Hedgehog. En un momento solo significaba para sudeste de Asia, pero ahora se ha utilizado para muchos países más. Eh, y también ya no solo se usa en el mundo académico, sino también se usa por parte de think tankers, por ejemplo, o en el mundo también es usado por policymakers. Eh, también también se puede, o sea, también otra virtud de la comunidad de internacionalistas en el sudeste de Asia es de que, por ejemplo, a comparación de América Latina, hay un mayor grado de conectividad, no solamente por el mayor grado de conectividad de los países entre sí, este, sino también de que ASEA o ANSEA patrocina también muchas conferencias académicas, lo que le llaman Track One
y Track-to Dialogues. Y sí, eso hace de que, por ejemplo, un país un internacionalista conoce la comunidad internacionalistas del país vecino muy bien. Este, Al final, como todos se suelen conocer entre todos. Por ejemplo, sí, hice una pequeña red de las situaciones que estoy haciendo en mi tesis y muchas veces es una comunidad que como ellos suelen conocerse personalmente también entre ellos. Por ejemplo, a un experto en seguridad de Singapur me decía, uno se puede pasar todo el año saltándose de conferencia de seguridad y conferencia de seguridad dentro de la región, porque hay muchos. En términos de mi metodología, traté de usar entrevistas de élite no estructuradas, académicos, diplomáticos, think tankers. Y el método fue snowball sampling. Por ejemplo, por ejemplo, desde mi supervisor, por ejemplo, me dio ciertos contactos, luego los contactaba, entrevistaba a algunos y luego ellos me dirigían a otras personas. Y así sucesivamente también. Pero sí, esa es la segunda parte también de- eh, y bueno, sí, justo, y muchos de ellos, de las personas que me dirigieron, eran personas de otros países. Eh, sí, por ejemplo, una persona de Indonesia me dirigió otra persona de Timor Oriental y así sucesivamente. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Brian. A mí se me ocurría, no sé cuál ha sido la metodología en otras mesas, en verdad, no es que no sé, he visto de todo, como darte un pequeño feedback para que después venga la próxima presentación, doy un pequeño feedback y ahí sí abrimos para preguntas y puedo hacer una especie de balance o conclusión de lo que hemos aprendido de las dos presentaciones, ¿te parece? ¿Qué opinas, Ismael? Sí, no, no, y vamos a hacerlo así, qué pena, es que justo me caí en el momento final de la presentación. Entonces, bueno, muchas gracias, Brian. Si ya terminaste, podemos seguir con la presentación de Mario Velázquez, que lleva por título Chile-Corea del Sur, intercambios y aprendizajes basados en la regeneración urbana. Entonces, Claro, ya pero estamos espérate, te viendo tu preguntaba presentación. si, Ah, no, estamos viendo la de Brian todavía, perdón. no, no, te preguntaba si está bien si doy feedback y después pasamos a Mario. ¿Está bien? O sea, le Ah, hago una pequeña devolución a Mario, a Brian, perdón, perdón, es pasamos. que como me caí, Sí, me, estás me con la desorienté, conexión un me poco. perdí. Listo, si quieres, Hagamos eso hagámoslo así, igual porque, tenemos tiempo. exacto, hay tiempo y ambos son trabajos interesantes y quizá en la devolución general se pierda detalle. Bueno, Brian, gracias, un gusto verte. Yo ya sabía de tu trabajo porque hemos hablado en algún momento y creo que has progresado mucho. Por lo menos no sabía que habías hecho tantas entrevistas, tampoco sabía que habías estado en Timor-Leste. Em, a ver, el concepto de hedging yo creo que es una enorme oportunidad para ti y para todos los que están en la instancia de carrera en la que estás tú, pues se hace evidente que hay un vacío, hay una cierta necesidad por una categoría que permita explicar alternativas al balancing y al alignment. Y sin embargo, como bien notas, el concepto está lleno de problemas. Entonces, yo creo que como joven académico no tienes que tener miedo a innovar o a reconocer los problemas que el concepto tiene sin jugártela por él. Es decir, em, yo pienso que el concepto es tan endeble que darlo por sentado y tú solo hacer una bajada empírica sería un desperdicio. O sea, hay enorme espacio para la innovación conceptual. No quiero decir con esto que tengas que inventar un hedging 2.0. En realidad, todos estos sub-hedgings que se inventan son sintomáticos a que el concepto está mal operacionalizado. Entonces, a lo que te invito es a pensar en la operacionalización del concepto. ¿Qué quiere decir esto? A que su métrica, su medición debe ser bien establecida. ¿Cuáles son las condiciones observables que nos permiten decir que hay una estrategia de hedging? La única poca especificidad que he visto aquí y que creo que hay en la literatura es la del triángulo, donde ponen a hedging
en el medio entre el balancing y el alignment con mayor nivel de ambigüedad. Bien, si eso es así, es extremadamente difícil de medir, pues cuando tú tienes capacidad de decir que algo es extremadamente ambiguo y medio entre el balancing y el alignment. Entonces, en esa ausencia de conceptos y en esa, sobre todo, dificultad para medirlo, es que está esta discusión más normativa, en la que yo también invito a mis alumnos a entrar como interesados en la política internacional, pero no tanto como académicos. O sea, la discusión sobre si es deseable el balancing o el no alineamiento activo o el whatever le llamemos, es una discusión que para una tesis de doctorado, por lo menos, o de maestría, en tu caso, tu tesis está más que bien para una tesis de maestría. Si avanzaras en un proyecto de doctorado, sería importante evitar de entrada el componente normativo. El componente normativo sí es importante en la política. Llevó a la propuesta del movimiento no alineado de Bandung, pero nunca quedó bien claro, siquiera para los países pequeños, qué significaba o qué estrategias específicas implicaban la agencia de un no alineamiento. Esto yo lo he hablado lo he discutido, lo he conversado con Jorge Heine, quien, como mencionabas, ha propuesto una bajada del concepto para América Latina, la que llaman del no alineamiento activo. En su último libro en inglés, ellos, creo que tomando un poco el feedback que se les ha ido dando en los últimos años, em, hacen una distinción, aunque no muy convincente, de lo que es hedging versus no alineamiento activo, que la puedes encontrar en el texto. Y también hace una especie de intento por identificar comportamientos concretos de hedging, que creo que es algo que va en la dirección correcta. O sea, la última versión del libro no operacionaliza qué significa una estrategia de hedging, pero por ejemplo menciona que sumarse a bancos multilaterales de desarrollo promovidos por los BRICS es una estrategia clara. Políticas de desdolarización es una estrategia clara. Ahí uno puede discutir si eso realmente lo es o no. Parecen más de bandwagoning para mí, pero van en la dirección correcta esas discusiones. Entonces, en este buen camino que has hecho, donde has entrevistado a Sisi Quick y a todos los académicos de la discusión, hay dos preguntas que yo me haría si fuera tú, si yo estuviera empezando un doctorado, que son las de la validez externa del concepto, que es partir preguntándote si el concepto solo aplica a estados pequeños o a todos los estados, por qué Brasil no puede ser un hedger, y si solo aplica a los países del sudeste asiático o si tiene validez externa en otras regiones. Esas son dos preguntas sobre validez externa. Y sobre validez interna, tú tienes el enorme desafío de contribuir, como te decía antes, a la operacionalización del concepto. ¿Qué comportamientos tangibles, observables, uno debe ver, poder medir para poder dar cuenta de que esa estrategia existe? Eso que parece tan sencillo, nadie lo ha hecho, al menos que yo sepa. Em, y nunca hay que tratar de caer en la definición por negativa, que es lo que se hace ahora, que es decir, hedging es simplemente la ausencia de balancing o la ausencia de alineamiento con altos niveles de ambigüedad. Por eso te genera te pone en una posición, sobre todo en una tesis de doctorado, de enorme, es un cajón sin salida, estás ahí trabado y terminas dependiendo de que lo que te digan las entrevistas sea confirmatorio o no. Y yo creo que las entrevistas, como has hecho ahora muchas, sobre todo con gente muy buena, es para generar preguntas y a mí me parece que el camino para responder qué es el hedging y cómo se mide y qué tan extensible es el concepto en el universo de países del mundo hoy en día, debe ser a través de documentos oficiales, de estrategias específicas y y de tal vez, sí, entrevistas a policymakers, pero no a académicos, o sea, ministros o viceministros
gente que te diga cómo tomó decisiones en particular. Em, para cerrar, bueno, en Chile quizás sabrás, esto lo hemos conversado, este es un tema que está ganando muchísimo interés en Argentina, en Brasil también, estuve hace poco en Brasil y por eso te digo lo de Brasil. Brasil quiere tal vez, al menos durante el gobierno Lula, tener una política de hedging y la India también. En verdad los países hoy todos tratan de evitar alinearse o hacer subirse al carro antes de que sea inevitable, ¿no? La gente, por decir, los países y los policymakers están tratando de ganar tiempo en la medida de lo posible para evitar que esto se pueda. Tú mencionabas que yo creo, en mi libro lo menciono, que esto es difícil de hacer y que más tarde o más temprano, al menos en América Latina, los países tendrán que alinearse o subirse al carro. Es una posición eh, teórica, normativa, que puede ser equivocada. Yo soy crítico sobre cuán factible es el bandwagoning hoy a luz de lo que muestra la historia. En la década del 70, el movimiento no alineado fue muy poco concreto, era una bolsa de países muy heterogénea y sobre todo el colapso se produjo cuando la Unión Soviética em, no tuvo una postura clara respecto, cuando mejor, perdón, me confundí, cuando el movimiento no alineado no tuvo una postura clara sobre la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, a ambos países supuestamente de, ambos no, pero Afganistán siendo un país del movimiento no alineado. Em, Me parece importante entonces que avances en esta dirección. Es un trabajo muy prometedor. Yo quedo atento a tu progreso. Recién antes de partir te pregunté qué estabas considerando. Espero eh, conversemos. Te voy a compartir el proof del libro que está por salir en un mes, porque no recuerdo qué conversamos, si yo te compartí el texto o no, pero te voy a mandar el libro entero para que lo tengas. Muchas En gracias. todo caso, para criticarlo si quieres, porque yo creo que lo que hace falta es de vuelta una métrica empírica que permita a los académicos saber entonces si eso que estás llamando o que vamos a llamar de hedging existe o no. Eso será la enorme contribución de tu trabajo si vas en esa dirección. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Sí, por todo el input. Todo anotado. Muchas gracias. Vale, un gusto. Entonces esto es para ti. Después, ahora que venga Mario, que nos va a hablar sobre Corea y la relación con Chile. Son artículos o trabajos que se relacionan de una u otra forma. Así que lo escuchemos a Mario, si les parece. Y yo después le hago una devolución a Mario y cerramos y abrimos al público a ver si hay preguntas, consultas, comentarios. Muchas gracias. Pues Mario, adelante. Muchas gracias. Ya estamos viendo tu presentación. Si la puedes poner Sí, en grande, genial. Adelante. ya, ahí sí. Ya, bueno, mi nombre es ay, Mario Velázquez, soy geógrafo y magíster en estudios coreanos. Terminé el magíster el año pasado, hace poco, y mi tesis trató sobre una evaluación de proyectos de regeneración urbana en Corea, ¿ya? Que es más o menos los que vamos a ver a continuación, pero enfocado más en este intercambio y aprendizaje, ¿ya? Basado como en este proceso urbano, ¿ya? Un poco para contextualizar sobre el desarrollo urbano en Corea, para más o menos, para quienes no sepan de qué estamos hablando o cómo ha sido este partió más o menos con hito importante de la ocupación japonesa que se terminó en el 45, recordando que el país fue colonia de Japón y quedó totalmente, bueno, destruido. Se borraron en muchas cosas tradicionales, edificios, arquitectura, ¿ya? Posteriormente vino la guerra de Corea, ¿ya? Y este periodo posguerra y la división, que también dejó al país sumido como en una gran depresión económica,
de infraestructura también, muchas ciudades devastadas, ¿ya? Pero posteriormente sucede este rápido desarrollo urbano, de este gran crecimiento económico también, que trajo consigo esta rápida expansión urbana de las ciudades, un auge también en la población. Y posteriormente tenemos ya algunos hitos más actuales, por ejemplo las Olimpiadas en el 88 en Seúl, y ya este auge económico que ha vivido el país desde el 2002 y esta gran expansión global también, la que ya actualmente, producto de los productos culturales, ha marcado también el desarrollo urbano, los hitos urbanos y cómo se dan las ciudades en Corea. ¿Ya? No obstante, como todas grandes ciudades, también como vemos acá en Santiago y también en algunas grandes metrópolis de Latinoamérica, hay problemas contemporáneos que han surgido, ¿ya? En base también a esta rápida expansión urbana que hemos vivido, ¿ya? Como por ejemplo territorios inactivos, ¿ya? Territorios que no tienen uso. Ahora entramos también en una fase de disminución de población, pasa mucho en los países del Asia del Este y también lo estamos viendo acá en Chile con la caída abrupta de la natalidad también. Tenemos problemas de contaminación ambiental, también típico de grandes ciudades. Tenemos los factores del cambio climático, ya, inundaciones, incendios, la contaminación que han afectado a las ciudades. También esta rápida expansión urbana y descontrolada también. Y la falta de áreas verdes, típico también de países de acá de Latinoamérica que nos faltan áreas verdes, ¿ya? Bueno, para dar, por ejemplo, respuesta a estas problemáticas, aparece el concepto de regeneración urbana, ya que es un concepto que se acuña principalmente en Occidente, especialmente en Europa y en Estados Unidos, ¿ya? Pero también ha sido tomado en Asia, específicamente en Corea, ¿ya? Lo cual esto ha provocado la transformación de su capital y sus grandes ciudades, por ejemplo, Busan, Gwangju, Incheon, ¿ya? Pasando de ser ciudades industriales a postindustriales. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende por regeneración urbana? Ya yo tomé aquí esta cita de un autor coreano que se puede entender como la acción de sanar los problemas físicos, sociales, económicos, entre otros, de la ciudad existente. ¿Ya? Se refiere a todas las actividades urbanas con fin de regenerar la ciudad, es decir, darle como nueva vida a estos espacios, generalmente asociados a espacios inactivos que no tienen uso o que tienen externalidades negativas, ¿ya? Entonces, por eso también se refiere a esta acción como de sanar estos problemas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? ¿Ya? ¿Por qué es importante el caso coreano? ¿Ya? ¿Por qué un poco hablar de esto? ¿Ya? Destacan en proyectos a escala local, es decir, proyectos pequeños, como en megaproyectos urbanos, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante. Tiene hartos proyectos, megaproyectos que han sido conocidos internacionalmente, ¿ya? Han impulsado la economía en distintas zonas, tanto a nivel local como macro, han mejorado la calidad mediante la cultura, la sostenibilidad ambiental, la movilidad urbana, y son casos de ejemplo, a mi punto de vista como geógrafo, para otras ciudades del mundo, sobre todo en países en vía de desarrollo, países latinoamericanos, porque siempre apuntamos a ver qué pasa en Occidente, en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, pero generalmente son casos como alejados a lo que podemos poner en práctica acá en los países latinoamericanos, también en Chile. Entonces, les voy a hablar un poco de una serie de casos también y trayendo el símil también como qué pasa acá en Chile, ¿ya? Partiendo por una regeneración urbana ambiental que está enfocada en fomentar la sostenibilidad ambiental, ver temas también de cambio climático, mejorar y preservar la flora y fauna, combatir la falta de áreas verdes, que es sumamente importante, ¿ya? Y generalmente está en Corea asociado a territorios inactivos como líneas ferroviarias o campos militares, ¿ya? Por ejemplo, les traigo acá un caso igual que tenemos en Santiago, para hacer el símil, que en la parte sur de Santiago tenemos el vertedero Santa Marta, que es bastante conocido. Está cerca actualmente estas partes de Lonquén, Calera de Tango, como se están llenando harto de condominios, se ha expandido harto la población, la zona urbana hacia la parte sur de Santiago. No obstante, tenemos estas zonas, por ejemplo, de vertederos que han causado problemas, ya sea por incendio, por temas de acumulación de basura, qué sé yo, o lo mismo que pasa, por ejemplo, en la zona norte con Tiltil, también donde hay hartos rellenos sanitarios, entre otros. Les traigo, por ejemplo, el primer ejemplo, el Parque Nanjido Gongwon, que está en Seúl.
¿ya? Que antes era un ex vertedero, era el gran vertedero que estaba en la ciudad de Seúl, ¿ya? Que funcionó durante muchos años, apilaba mucha basura, era la principal zona el principal vertedero de la ciudad, ¿ya? ¿Y qué se decidió ya hacia el año 2002? Con este también auge económico, vino también el tema del Mundial de Fútbol, se decidió regenerar esta zona, ¿ya? En un gran proyecto a varios años se pasó de un gran vertedero, el gran vertedero de la ciudad, hacia un mega parque, ya que alberga también el estadio de la Copa de Fútbol y entre ellos también 5 como mini parques que juntos hacen este gran parque. ¿Ya? Como dije, este proyecto fue parte de la Copa del Mundial de Fútbol entre Corea y Japón, ¿ya? Y se dividió en 5 partes temáticos inauguradas entre el 2002 y el 2006. Generó un gran polo de desarrollo verde, muchas actividades recreativas, también turismo y todas las cosas como positivas que puedes conllevar crear un gran parque en Corea. ¿Ya? Entonces también hubo este cambio como de imagen de montaña basura a un icono verde de Seúl, que es lo que se quería mostrar ya partiendo de este nuevo milenio. Una ciudad verde, una ciudad postindustrial y también amigable con el medio ambiente. Tengo el segundo ejemplo eh, que se puede encontrar, por ejemplo, acá relacionado con las líneas férreas, ¿ya? También pasa en varias ciudades de Chile, tenemos numerosos sitios con líneas férreas, ¿ya? Algunos obviamente están ocupados, por ejemplo, en la zona sur, como acá a la altura de Departamental, en la comuna de Los Espejos, o también tenemos algunas zonas, líneas ferroviarias desocupadas también, por ejemplo, en la zona norte, por ejemplo, hasta la altura de Carrascal, cerca del río Mapocho. No obstante, estas divisiones por las líneas ferroviarias generan una segregación, tanto territorial, social, porque se generan en verdaderos territorios inactivos que dividen las zonas, las comunidades. Para el caso coreano, tenemos el Parque Forestal Gyeonggi Line, que es una antigua línea ferroviaria, la cual fue transformada en un nuevo parque lineal. ¿Ya? Este conecta a distintos barrios de Seúl. Ya, antes, antiguamente, se veía muy parecido como a muchas partes de ciudades la ciudad de Santiago, otras ciudades también, con estas líneas férreas que van por la superficie dividiendo los territorios, ¿ya? ¿Y qué pasa? Se decidió sacar porque obviamente genera muchas externalidades negativas, dividía el territorio y gran parte de esta se soterró y se transformó en un nuevo parque, ¿ya? Entonces, esto nos habla de cómo estos proyectos de parques lineales pueden subsanar la falta de áreas verdes. Generalmente nos imaginamos grandes parques cuando hablamos de áreas verdes, pero también se puede combatir con parques lineales que a la vez mejoran la conectividad, la movilidad y obviamente crean distintos corredores verdes dentro de la ciudad, cosa que se puede hacer en Santiago debido como a la falta de espacio, sobre todo en las zonas más centrales, ¿ya? Entonces, claro, esto nos demuestra como un gran cambio de cómo se pasó a sitio de Eriazo a una gran zona verde, ¿ya? Algunas fotos para que se pueda dimensionar cómo es este parque. Contiene distintas como anchuras en unas partes más ancho, en otras partes más angosto, también distintos tipos como de vegetación, también tipos de senderos. em, También cosas relacionadas con la antigua línea ferroviaria para conservar también la identidad, que es totalmente es muy importante la preservación como de la identidad de lo que era también el lugar para las nuevas generaciones, ¿ya? Pero todo esto, por ejemplo, con esta instalación también de cómo eran las estaciones de tren antiguamente, también obviamente para atraer el turismo, entre otras cosas con alto mobiliario urbano, equipamiento también, temas paisajísticos, lo cual lo hace como un verdadero también como sendero turístico que conecta a distintos barrios importantes dentro de la ciudad de Seúl. Pasando al segundo tipo de regeneración, es un tipo de regeneración urbana económica, ¿ya? Enfocada netamente a temas económicos, reactivar la economía, transforma la morfología de los barrios también y generalmente también está asociado como a procesos de gentrificación también, crear nuevos puestos de trabajo, entre otras cosas. Aquí les traigo un caso bastante emblemático también en Corea, uno de los principales también que ha exportado a nivel mundial, se ha hablado mucho, que es el caso del Dongdaemun Design Plaza, ¿ya?
que antiguamente en esta zona se albergaba el estadio Dongdaemun, el cual fue construido durante la ocupación japonesa, ¿ya? Recordar que durante esta época Japón destruyó y derrumbó numerosos edificios coreanos para construir sus edificios, generalmente de una arquitectura occidental, bastante alejado de lo que es la coreana, ¿ya? Entonces este estadio se construyó en el 1925, y fue demolido finalmente en el 2008, después de un largo proceso de participación ciudadana y de decidir qué hacer con esta zona. Actualmente es un centro destinado al desarrollo del arte, la moda y la cultura, ¿ya? Así era antiguamente, eran dos estadios, uno ya no tenía uso, se ocupaba netamente para estacionamiento en un barrio bastante céntrico y con hartas tiendas relacionadas con la textilería. Y actualmente es un gran y también como futurista centro recreativo, de arte, de moda, ¿ya? Así era antiguamente. Esto es la zona de Dongdaemun, ya donde hay hartos mercados también, hay mucho comercio, y así era antiguamente. Dos estadios, uno ya no tenía uso, no se sabía qué hacer, y también estaba este legado asociado al tema colonial japonés, que para los coreanos es sumamente importante también poder borrar porque trae muchas heridas. Entonces, se demolió y se transformó en este nuevo centro también, y se creó un nuevo polo dentro de la ciudad, ¿ya? Porque también Seúl buscaba generar distintos polos relacionados, algunos relacionados con el medio ambiente, otros relacionados con la economía o el centro de negocio. En este caso era relacionado con el arte, el diseño y también la textilería. Por eso también de aquí se hacen numerosos eventos relacionados con la moda. Y así quedó actualmente. Entonces es un gran cambio también morfológico construir este centro y obviamente demoler los estadios. Pasando de esto a esto, también se crean numerosos edificios, se crea nuevo comercio en la zona, nuevos polos de turismo, entre otras cosas. Y fotos de cómo es actualmente. También se han rodado numerosos dramas también, películas, también salen hartas videos también de K-pop, entre otras cosas. Con un estilo bastante futurista, se encargó también a firmas internacionales bastante conocidas en temas de arquitectura. Tenemos una regeneración urbana cultural que también ha marcado fuertemente los procesos urbanos en Corea, que están enfocados a restaurar aspectos culturales, ¿ya? Principalmente relacionados con espacios industriales, ¿ya? En este caso fábricas que han permitido dar distintos usos posteriores, ¿ya? Y generalmente enfocado en generar espacios comunitarios, entre otros. También extrapolando también lo que pasa como acá también en Santiago y otras ciudades también intermedias, tenemos muchas fábricas que han quedado dentro del radio urbano, en las zonas más céntricas. Por ejemplo, esto pasa, por ejemplo, acá a la altura de Carlos Baldovino, Rodrigo de Araya, en el eje Vicuña Maquena, cercano al metro. Hay hartas fábricas, ¿ya? Actualmente muchas de ellas se han demolido para construir edificios, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Corea? Corea ha llevado con éxito este plan de regeneración urbana ligado a la cultura, en donde muchas fábricas emblemáticas o fábricas más pequeñas, o en este caso también plantas de agua, han dado pasos a centros culturales, ¿ya? De distintos tipos. Por ejemplo, tenemos el caso más emblemático del Bucheon Art Bunker, que es el primer incinerador a nivel mundial que se regeneró para dar paso a un nuevo centro comunitario y artístico en la zona, ¿ya? Y tenemos también otros ejemplos como los de la foto. Entonces, esto nos habla de cómo también podemos, la idea es no demoler estas fábricas, sino conservarlas. También se conserva también su pasado, su pasado industrial, pero teniendo un nuevo uso, ¿ya? Un nuevo uso también asociado también a la comunidad, porque algunos están enfocados en las artes visuales, otros están enfocados en la música, otros en el teatro, a distintas cosas. Tenemos el Oil Tank Culture Park, que también está aquí, está en el parque Nanjido, donde se eliminó este basural, que eran unos depósitos de petróleo. Y en vez de eliminarlos, se conservaron y se hicieron una especie como de teatro, ¿ya? Y zonas también comunitarias. Tenemos también casos emblemáticos como estas fábricas de cigarro, que también se transformaron en grandes centros culturales.
Entonces esto nos habla de cómo Corea está haciendo también, para ellos muy importante esta regeneración de fábricas, porque recordando que fue un país muy industrial antiguamente. Entonces muchas fábricas quedaron obsoletas o ya no se ocupan ya porque son muy de las manufactureras y se decidieron darles este uso. Y esto también se podría hacer muy bien acá en varias ciudades de Chile, entonces, especialmente en Santiago, en vez de demolerlas, conservarlas para hacer centros comunitarios y culturales que tanta falta hace. Tenemos una regeneración urbana histórica, ¿ya? Que esto es un caso también muy particular en Corea. Esto es algo, este ejemplo que les traigo es algo propio de ellos, ¿ya? Que está enfocado en restaurar un aspecto histórico-cultural de las zonas donde fueron olvidados o borradas. ¿Ya? En este caso, particularmente en Corea, está relacionado como a los edificios de la ocupación japonesa. ¿Ya? Hay un componente aquí muy interesante en también demoler los espacios en esto y busca proyectar una nueva imagen del país. ¿Ya? Les traigo el ejemplo que es bastante significativo y que es relacionado con el edificio de la Gobernación General Japonesa, ¿ya? El cual se construyó en medio del Palacio Gyeongbokgung Palace, ¿ya? Se construyó durante la ocupación japonesa, un edificio de arquitectura occidental que no va con la arquitectura, en este caso coreana, y se construyó en el principal palacio de ellos, ¿ya? Entonces, claro, esto durante mucho tiempo provocó y generó muchas molestias en Corea, porque, claro, esto era un legado bastante traumático que dejaron los japoneses, sobre todo con la construcción de este edificio. Pasaron el tiempo, claro, se terminó la ocupación japonesa, pero no se sabía qué hacer con este edificio. ¿Ya? Albergó numerosos usos después, como en temas del museo, la Asamblea Nacional, entre otras cosas, ¿ya? Y también hubieron numerosos proyectos para decidir qué hacer con esto. Y finalmente, después de también de muchas como reuniones, preguntando también a la ciudadanía y muchos proyectos, se decidió demoler entre el 95 y el 96. Y aquí pueden ver fotos un poco más modernas de cómo era. Ya, adelante se encuentra la principal puerta del palacio y claro, así era antiguamente este gran edificio que estaba en medio del palacio tradicional, el palacio más importante para los coreanos, para la dinastía Joseon, y se decidió demoler. Y actualmente luce así la panorámica, ¿ya? Esta es una foto tomada como hacia el mismo ángulo, la tomé yo cuando pude realizar mi visita a Corea. Entonces, claro, cambia totalmente la perspectiva y gracias a la demolición de este edificio se pudo regenerar toda esta zona para regenerar el valor histórico, el valor cultural y sobre todo la identidad coreana que fue, en este caso, fue arrebatada por los japoneses, ¿ya? Y aquí una serie, por ejemplo, de fotos de cómo fue también, de cómo se puede dimensionar cómo era este edificio, ¿ya? Bastante también agresivo la forma como se construyó en medio también de todos los pabellones que se pueden ver alrededor. Y la última foto ya es cómo se restauró, cómo se regeneró esta zona. Además, esto dio paso para que se pudieran volver a construir los antiguos pabellones que habían sido destruidos también durante la ocupación japonesa. Tenemos otro caso que es uno de los más importantes también a nivel internacional desde el punto de vista urbanístico, geográfico y de la arquitectura, ¿ya? Y en este caso es una regeneración urbana, yo le llamo integral, que busca fomentar diversas áreas, ¿ya? Tanto social, económica, ambiental y de movilidad. También, extrapolando lo que pasa en Santiago, también tenemos numerosos sitios, por ejemplo, en este caso, canales, por ejemplo, está en la parte, en la comuna de Macul, ¿ya? Pasa el San Juan de la Guada también, que divide también varias zonas y se ha transformado en grandes territorios inactivos, ¿ya? Porque no se puede hacer nada alrededor de esta zona, en algunas se han construido edificios, se ha canalizado, pero
sigue siendo también como un problema como urbano, también pasa en la comuna de La Florida, otras zonas donde se atraviesa eso. Y también lo hemos visto también, por ejemplo, en estos proyectos que siempre se ha querido como restaurar, regional el río Mapocho. ¿Qué tenemos en Corea? Tenemos uno de los casos más emblemáticos de regeneración urbana, yo creo que, bueno, sí, el más emblemático de Corea, y también uno a nivel mundial, que es el caso del Cheonggyecheon, ¿ya? Que era un antiguo eh, arroyo que circulaba en medio de Seúl, y el cual fue después tapado, se construyeron, se tapó con cemento, y después se construyó una moderna y elevada autopista, también en esta época como de eh, auge económico, que el país se levantó después de la guerra y se construyó numerosa infraestructura. Entonces era una antigua autopista que dividía ambas zonas de Seúl. Aquí una foto histórica de cómo era antes. Claro, pasaba el arroyo y había numerosas, por ejemplo, viviendas de tipos como campamentos, viviendas como bastante humildes. Entonces, todo esto alrededor de una zona que se inundaba, entonces causaba numerosos problemas. ¿Qué pasó después con este rápido crecimiento urbano? Claro, estas viviendas se eliminaron y se tapó el arroyo, ¿ya? Y claro, dio paso a la construcción de esta gran autopista, ¿ya? Elevada, que prácticamente dividía el centro, ¿ya? Dividía en pleno centro de Seúl. Seúl tiene muchas autopistas elevadas, porque claro, también era una forma rápida de construir autopistas, de resolver el tema del tráfico, que en ese tiempo era bastante problemático porque, claro, Corea también fabrica muchos autos, entonces había muchos autos en la zona. Claro, y esto empezó a generar problemas de contaminación, de ruido, una segregación territorial y social también, dividía la parte norte y la parte sur. La parte norte quedaba más alejada, más empobrecida. Cosas, casos también que vemos acá en la ciudad latinoamericana con el tema de la autopista, ¿ya? Hacia el año 2000 se replanteaba qué hacer, ¿ya? También buscando mostrar esta nueva ciudad, esta nueva imagen. Ya al año 2003, el gobierno metropolitano liderado por Lee Myung-bak, que en ese tiempo era el alcalde de Seúl, apostó por este proyecto de regenerar toda esta autopista, sacarla y volver al estado natural de cómo era antiguamente, de un arroyo, ¿ya? En este caso un poco también como artificial, pero con un poco también natural, ¿ya? Fue un proyecto en ese tiempo bastante polémico porque era bastante costoso, ¿ya? Mucha gente estaba en contra también, sobre todo el tema de sacar una autopista, que es un gran proyecto. Finalmente se decidió hacer, se hizo entre el año 2003 y 2005, y tiene aproximadamente 5,8 kilómetros, ¿ya? También vale destacar que este proyecto, en ese tiempo al alcalde, le valió tanta popularidad, fue tan bueno que después se postuló y salió presidente electo, ¿ya? Entonces fue un proyecto bastante emblemático, es uno de los más emblemáticos, es el más emblemático en este caso de Corea. Y aquí unas fotos de cómo ha sido este proceso, de cómo se desmanteló la autopista, se empezaron a construir el arroyo. Ya fue un proyecto bastante ambicioso que duró 2 años. Se puede ver más o menos como en estas fotos. Y ya, aquí tengo una foto también, una foto aérea de cómo era. Es una gran autopista que divide ambos territorios, ya lo conocemos también acá en Santiago, lo podemos ver. Y así luce actualmente. Ya se sacó toda la autopista, el centro se regeneró, se transformó en una nueva zona de oficinas, un nuevo polo de turismo también. En esta zona también se hacen numerosas actividades, tanto deportivas, culturales, ambientales, entre otras cosas. Entonces, claro, es importante evidenciar este cambio también gran morfológico que surge el centro, pasando claro, de la autopista en medio del centro a un nuevo arroyo. Y claro, así luce actualmente, ¿ya? Harta vegetación también, ha fomentado la movilidad, conectado distintas zonas también, tiene distinta infraestructura también. También hay artículos científicos que han hablado sobre también el aumento de especies nativas, en este caso como peces y aves en la zona, ¿ya? Lo cual es bastante importante porque antiguamente, claro, era una autopista y se pasó a tener este arroyo
y a tener flora y fauna también local que ha vuelto. Entonces, esto es bastante como emblemático. También tiene a conectar los distintos sectores, también fomenta la movilidad, se deja de ocupar el auto y uno también zonas de actividades. Y así luce como actualmente también tiene harta infraestructura, harto mobiliario, diseño paisajístico, también entre otras cosas. Y finalmente el último ejemplo que les tengo es el ejemplo regeneración urbana en movilidad, que netamente se busca fomentar la movilidad peatonal y los medios de transporte públicos en el desarrollo de estos proyectos. Principalmente disminuir las emisiones contaminantes, promover el uso de la bicicleta, peatonal, entre otras cosas. ¿Ya? Tenemos también casos de nuevo relacionados con autopista, por ejemplo, en este caso tenemos también varios pasos elevados, por ejemplo, que pasa en, aquí en Avenida Grecia, ¿ya? Con Américo Vespucio, donde está el metro, donde hay hartos pasos elevados actualmente, hay, hay un plan también para sacar parte de esta autopista, pero ¿qué ha pasado en Corea? En Corea a veces no se saca la autopista, pero sí se regeneran. Y tenemos otro megaproyecto urbano que también ha sido bastante emblemático, que es Soulo 7017, que era una antigua pasarela vehicular, la cual fue transformada en un nuevo paseo peatonal. Esto ha fomentado la movilidad peatonal, ha unido distintas zonas y distintos barrios dentro del centro de Seúl. Hasta el año 2015 era una gran pasarela vehicular. En este caso también no se ocupaba mucho, faltaba conexión peatonal entre la parte centro, especialmente aquí esto es la estación de Seúl, la principal estación de ferrocarriles. Entonces no había mucha conexión peatonal entre el lado este y oeste para unir y obviamente unir también peatonalmente la estación de ferrocarril, la principal estación de ferrocarriles de Seúl, que se optó por no desmantelarla, sino regenerarla y que fuera netamente peatonal, ¿ya? Entonces, esto permitió unir las distintas zonas de forma peatonal, acercar los barrios también, fomentar la movilidad. Y así era antiguamente una gran pasarela vehicular. Se puede ver la estación de tren a un costado. Y así luce actualmente, ¿ya? Harto mobiliario también urbano, harta vegetación también. Claro, no funciona como un gran corredor verde o un parque lineal, pero sí ha traído como, ha mejorado, ha creado vegetación en lugares donde no había, especialmente porque era una pasarela vehicular. O sea, así luce actualmente. También fue encargada por, en este caso, por arquitectos internacionales, una firma holandesa, los Países Bajos. Entonces, transformó netamente también parte del centro de Seúl. Finalmente, ¿qué podemos aprender de esto? Ya se puede, a raíz de estos procesos de regeneración urbana, se puede proponer un marco de regeneración urbana contextualizado para Chile. Integre lecciones de Corea en temas como gobernanza participativa, resiliencia climática, que es enormemente importante, sobre todo para acontecer que pasa ahora también en Chile y en Corea, que tenemos similitudes en temas de problemas con el cambio climático. Por ejemplo, la inundación, incendio, contaminación. También la preservación identitaria, preservar la identidad, que es sumamente importante. Y esto también se puede aplicar a diversos territorios, especialmente territorios en situación de vulnerabilidad socioambiental, que pasa en altas ciudades también, y también se puede ver en altas ciudades también latinoamericanas. Y también importante poder identificar y analizar estas similitudes y diferencias de aprendizajes, que pueden ser transferibles en torno a los procesos de regeneración urbana. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy interesante. Gracias por permitirnos viajar también a través de tu presentación un poco a Seúl y conocer espacios que de pronto no teníamos presentes. Francisco, adelante, te doy la palabra para tu comentario. Bueno, Mario, gracias. Te agradezco enormemente también el viaje. Yo no soy urbanista, así que mi feedback tiene más preguntas que insight, como fue el caso de Brian. Sin dudas que compro tu tesis. Soy un extranjero, un argentino que vive en Santiago, pero viví también en San Pablo, en Brasil, y he viajado mucho por América Latina y te diría
que además de Santiago, otras ciudades como justamente San Pablo o México, Ciudad de México, tienen enorme potencial para este tipo de transformación y reutilización del espacio urbano. Em, en San Pablo se me venía mucho a la cabeza algo que se llama Miñocán, o el Gran Gusano, que es una autopista que de hecho nunca funcionó demasiado bien por justamente los problemas enormes que produjo por ruido, por contaminación visual y por contaminación del aire. Quedó en desuso, se tornó una especie de tierra de nadie, extremadamente peligrosa, con crimen, y ha habido intentos por transformarla en un parque con poca inversión quizá. Yo creo que algo que a mí me fascinó de ver tu presentación es la verdadera inversión que hay en reutilizar los espacios. Entonces, una de las preguntas que te tengo, o si sabes o no, bueno, quizás algo que sería interesante estudiar para saber cuál es su aplicabilidad en un contexto como el chileno, es la financiación de estos proyectos. El modelo económico coreano, hasta donde conozco, se apoya en bancos políticos por momentos, hay créditos estatales a baja tasa de interés para que las empresas liciten y aprovechen para proyectos de reutilización del espacio, por ejemplo. En China se emula un poco el modelo coreano. En Shanghai, en Beijing, es notable también el avance que ha habido en los últimos 4 años en esto. Nunca estuve en Seúl. Seúl se ve mucho más desarrollada, por lo que pude ver en tus fotos. Sobre todo hay cantidad enorme de ejemplos que has mostrado, pero ha mejorado la cantidad de espacio verde, incluso espacio artístico y gentrificación de lugares que eran inviables en Shanghái y Beijing, mejora de la calidad de aire. Creo que evidentemente el modelo coreano debe ser un template, una hoja de ruta para muchos. Y ahí entonces la gran pregunta que te haría es si sabes cómo se financian estos proyectos, si hay mecanismos estatales, si hay bancos específicos, porque es algo que permitiría hacer la bajada. Aquí se trabaja de esa forma también, hay proyectos en el Mapocho, hay proyectos, bueno, se está ejecutando la inserción o la integración del parque forestal con el parque Bustamante, hay cosas muy buenas. Em, el finocular que va del Cerro San Cristóbal hacia atrás, a la ciudad empresaria, uno ve, al menos comparado con otras ciudades de la región, una preocupación muy grande en Santiago por la infraestructura y la conectividad. De hecho, estoy muy de acuerdo contigo en que hasta quizá hay más espacio o tanto espacio como en Santiago en otras ciudades de Chile, ¿verdad? Donde quizá hay menos inversión en infraestructura. Entonces, una pregunta es respecto a la financiación. Y otra segunda pregunta es respecto también es una pregunta abierta, quizá ni sepas porque es una pregunta difícil de responder, pero ¿cómo son los procesos de consulta popular o de consulta ciudadana, sobre todo en relación a espacios donde se debe comprar, por ejemplo, una porción de vivienda para reutilizarla, si hay negociación, si hay consulta a nivel barrial? Por supuesto que un proyecto así generalmente va a tener muy buena acogida, pero nunca faltan las personas que se oponen, o nunca faltan también algunos que pueden salir perjudicados si son desplazados, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso también, si tienes noción de ese aprendizaje? Porque en verdad lo que has mostrado es que en 10 años o 15 años ha habido una transformación profunda. O sea que evidentemente esto es una política estatal que tiene probablemente todo esto muy bien resuelto. Y por último, y es una pregunta de curiosidad, como dirijo el Centro de Estudios Asiáticos, hay chicos y chicas que tienen mucho interés por Corea. Me gustaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia en Corea, cómo fue que lograste ir también, si fue parte de tu tesis de maestría o si fuiste antes o después.
y si nos podrías contar respecto de si te interesa volver o si tienes planes de hacer un doctorado, por ejemplo, conocer un poquito de tu caso, que te conozco menos o no te conozco, y respecto de Brian y otros chicos que han estado ayer, conocer un poquito tu experiencia personal en el camino de los estudios asiáticos. Ya, para responder un poco las preguntas. Claro, la primera, en cuanto a financiamiento, los principales proyectos grandes son financiados por el gobierno central. En este caso, las últimas décadas, Corea tiene una política importante de regeneración urbana, tiene una ley. Entonces, en base a esto, tiene planes que son cada 10 años, y en estos planes se financia un gran proyecto de regeneración urbana, como lo fue el Cheonggyecheon Dongdaemun Seulo. Entonces, los principales grandes proyectos son financiados por el gobierno central, ¿ya? Y en este caso de ciudades más intermedias, o proyectos, y también proyectos más intermedios, a veces la plata es cofinanciada entre los gobiernos, el gobierno central y los gobiernos locales. ¿Ya? Y en algunos casos, en otro tipo de proyectos, hay financiamiento privado, ¿ya? Va a depender obviamente, pero generalmente son los privados generalmente los que conllevan a infraestructura también más privada, en este caso como fábrica o cosas así. O algunos otros tipos como procesos ya más de regeneración, pero más relacionados con la Smart City, que van para hacia otro camino. Por ejemplo, ciudades inteligentes, ahí hay más financiamiento como privado de grandes chaebols, entre otras cosas. Con respecto al tema de participación, en el año 2013 ellos actualizaron la ley y incluyeron temas de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque pasaba que antes participaba la gente, pero no era suficiente, ¿ya? Y se generaban problemas con la comunidad local. En este caso, sobre todo los grandes proyectos urbanos, ya los megaproyectos, porque generalmente los locatarios, los residentes inmediatos estaban en contra. Pero claro, después pasaba el proyecto y se demostraba que había más cosas positivas que negativas. Entonces, claro, pese a esto, al año 2013 se promulgó esta ley y ahora enfatizan que la gente tiene derecho y deberes de participar. Ya no solamente como que es un derecho, sino es un deber que tengan que participar. En este caso, por ejemplo, generar estas instancias participativas, como pareció lo que se hace acá, pero allá es mucho más evidente porque le importa que la gente participe. Entonces hacen todos estos procesos de consulta ciudadana, ya desde que se hace el proyecto, desde que se está haciendo también hasta que se cierre. En algunos proyectos también ha participado toda la comunidad. No obstante, claro, igual falta un poco más de evidencia como para ver cómo está hoy en día el tema como de la participación. Eso como para esa pregunta. Y relacionado con mi experiencia, claro, yo fui el 2023 a Corea. Yo estudio coreano por una beca que me financiaron el pasaje y estaba viendo temas de mi maestría para la tesis y aproveché de levantar harto material, de visitar lugares, proyectos, entre otras cosas. Ahora en octubre vuelvo de nuevo a Corea porque también gané un concurso de oratoria en el Instituto Sejong, gané el primer lugar por idioma coreano, entonces ahora tengo la posibilidad de volver. Y claro, durante el magíster me interesé harto yo soy geógrafo, en los temas urbanos, también me gustan harto los productos culturales, pero sí realizar mis estudios relacionados como a mi área mi área geográfica. Y también pensando ya como en un futuro, ver un doctorado o algo, siguiendo como el camino esto de los procesos como más urbanos, eso como a grandes rasgos. Te voy a hacer una pregunta más de curioso y después voy a hacer una pequeña devolución muy genérica para ver si hay preguntas en el público, porque tenemos un poquito de tiempo. Podría haber sobrado más tiempo, pensé que íbamos a estar a esta altura tomando cafecito, pero por suerte estamos enganchados. ¿Tienes alguna idea, Mario, o si no, no, está bien, pero es curioso, es una absoluta curiosidad, de qué se podría hacer con los caracoles en Santiago? ¿O crees que los caracoles están bien como están y no hay que tocarlos? Claro, quizá yo creo que los caracoles apuntan a un tema más que regeneración, a un proceso de revitalización de barrios, por ejemplo, de temas más económicos. Yo creo que a eso como que responde más. Quizás va para otro lado. Ya, perfecto,
Perfecto. No, te pregunto porque vivo en Ñuñoa, cerca de uno de ellos. Hay varios, hay dos o tres en Ñuñoa. Vivo cerca del Grande y siempre me pregunto funciona, voy mucho, voy todos los días, pero me pregunto qué se podría hacer para darle más potencial, que sea un icono del barrio. Es interesante, la verdad, para quien es cientista político, como es mi caso, hablar siempre con urbanistas, geógrafos, gente que trabaja con el espacio y con la transformación del espacio. O sea, en el núcleo milenio de impactos de China en América Latina hay geógrafos, bueno, está Johannes Renner, que dirige el Instituto de Geografía. Se aprende mucho de ellos. Em, Bien, les agradezco. Tuvimos una presentación, la de Brian, que se pregunta respecto de la posición de política exterior de los países, sobre todo el sudeste asiático, pero es una discusión teórica amplia respecto de un contexto de dificultades y de enemistad y de confrontación entre China y Estados Unidos, creciente y cada vez más evidente y más explícito. ¿Qué políticas pueden tomar los países para sacar provecho de una relación positiva, constructiva con ambos, como lo fue hasta más o menos los 2020? Si eso es factible, si eso es factible, de qué manera. Fue interesante escucharte, Brian. Creo que de vuelta el trabajo tiene enorme potencial, sobre todo de cara a un proyecto doctoral. Y lo mismo creo que sucede con Mario. Ambos son distintos trabajos, disciplinas diferentes, pero tienen la virtud de que creo que son muy bien trabajados para hacer trabajos de maestría muy bien respecto a su potencial para avanzar a proyectos de doctorado. Mario nos mostró enorme cantidad de evidencia cualitativa en terreno de proyectos transformadores en ciudades coreanas. Em, y hay una pregunta de policy, es normativa, pero también es práctica, que es cómo esto puede bajarse al contexto chileno, cómo Chile puede emular algunas buenas prácticas del caso coreano para transformar su espacio, lo cual es muy interesante. Y a mí me ha encantado escuchar a ambos, y me dará mucho placer saber si el año que viene se van. Se van o a Asia o a donde se fuese, pero a hacer un programa de doctoral. Sería muy valioso. Ambos tocan temas que de aquí a 10 años en América Latina van a hacer mucha falta. Entonces, son un poco, ese también es un poco el espíritu de este congreso, apuntalar a los que en unos años van a volver con soluciones concretas. Em, Me pregunto si hay comentarios o preguntas en el público. Yo ya agoté mi curiosidad. Tenemos 15 minutos y si sobra el tiempo, si no hay interés o consultas, nos tomamos un cafecito y volvemos para el próximo panel. No hay preguntas, me El parece. cafecito y luego volvemos para el siguiente panel. ¿Cómo, Brian? Nos podemos ir por un cafecito y luego volvemos para Sí, el siguiente vamos a ir panel. por un cafecito, pues no veo manos. Ahí se agradece. A ambos, Mario y a Brian, les agradezco. En lo personal, me ha resultado un gusto. Una pena que faltó la tercera persona. Había otra presentación sobre Corea. Me gusta mucho Corea. Yo trabajo con China, pero es un país que me inspira. Me gustaría conocerlo también. Ha sido un gustazo conocerlos, verles. Y nos vemos pronto, en unos 15 minutos. Si hay dudas o consultas con ambos, les pueden escribir a sus mails, supongo, están en el programa, o me pueden mandar un mail a mí o un mail a gente del Centro de Estudios Asiáticos y los ponemos en contacto. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, Gracias. muchas gracias. Francisco, muchas gracias también por los comentarios. Y nada, lo dicho, quedáis invitados a las 10:30 a la mesa sexta, que se titula Dimensiones legales y comerciales en las conexiones Asia-América Latina. Así que nos vemos en un ratito. Disfrutar del café. Chao, chao. Gracias. Nos vemos pronto.